¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ya me extrañaba cómo la Unión Europea, los observadores, vinieron a nuestro país y escarbaron todo. Se metieron en todos lados. Visitaron 23 estados. 136 personas fue la delegación total. Tuvieron más de un mes. Más de un mes. Yendo a los 23 estados. Recogiendo información. Pero ahora se sabe que era una información sospechosa. Porque si tú te pones a comparar y lo pones en frío, mira, yo no me había detenido en esto. Yo creo que muchos de ustedes tampoco, algunos que lanzaron algún comentario diciendo que era excesivo el proceso de veeduría que venían a hacer los europeos. Y ya te voy a decir a dónde va todo esto, porque el gobierno venezolano acaba de lanzar acusaciones serias contra los observadores europeos. Entonces, no se me había pasado por la cabeza que estos señores, con un mes y pico de anticipación, vinieron aquí a escarbar. Bueno, nosotros tuvimos más de 300 veedores internacionales, porque ellos no fueron los únicos. Tuvimos más de 50 países que nos acompañaron viendo cómo se realizaba nuestro proceso electoral. Y ninguno de ellos hizo lo que realizó la Unión Europea. Ahora, el gobierno de Venezuela acaba de lanzar algo que es un terremoto político. Vamos a ver en qué se basa el gobierno de Venezuela en decir que los europeos vinieron aquí fue a espionaje, a hacer espionaje. Vamos a escucharlo. Adelante. Enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. Buscaron en un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela y no pudieron. Una delegación de espías. Eso no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente, espiando la vida social, económica, política del país. Lo que vimos nosotros en la delegación de la Unión Europea, jamás lo hemos visto en 22 años. Aquí han venido delegaciones de la Unión Africana, de la Asociación de Estados del Pacífico y del Asia, de los centros de expertos electorales de América Latina, de UNASUR, de Mercosur, de la CELAC, hasta de la OEA, han venido muchas veces. Nunca desplegaron tantos en número de supuestos observadores con una metodología de espías. Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para agrandarlo, multiplicarlo y tratar de manchar a Venezuela. Y la Unión Europea no pudo manchar a Venezuela. El proceso electoral ha sido impecable, victorioso, hermoso. Bueno, dicho esto, ahora uno comienza a entender algunas cosas que no terminaban calzando. Porque claro, uno no tiene toda la información disponible, más sí la tiene el gobierno de Venezuela, porque tiene información de contrainteligencia y porque recogieron en el campo, porque hicieron seguimiento a todos estos líderes europeos que vinieron acá y que luego se fueron lanzando piedras para engordar, para alimentar lo mismo que ya todos ustedes saben. El expediente negro que los gringos ya habían creado desde que montaron a Guaidó allí en una plaza pública. Porque hay que recordar lo siguiente, los gringos 3-4 días antes de las elecciones regionales en nuestro país dieron la línea maestra a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo, al Grupo de Lima, a los medios de Bogotá, de Washington, de Madrid, a
los señores de la Unión Europea le dijeron claramente, lo dijo su vicecanciller para América Latina, vamos a decirlo así, Kevin O'Reilly. Fue el primero que dijo que las elecciones estaban manipuladas, estaban falseadas antes del proceso electoral, sin ningún tipo de pruebas. Luego la Unión Europea lanzó algunos que otros órdagos, porque en el fondo todo el mundo maneja la misma línea. Luego se plegaron los franceses, los ingleses y toda la línea europea que ya ustedes conocen. Ahora el gobierno de Venezuela les ha dicho, ustedes vinieron a hacer espionaje, a recaudar y recabar información de interés para Venezuela y alimentar ese expediente, a buscar el mínimo detalle para luego magnificarlo, para luego explotarlo, exponerlo, sobredimensionarlo con los medios del interinato y con los medios que Washington, Madrid, Bogotá les baja la pelota de plata mensualmente. Es una misma línea de acción, es una misma línea de destrucción contra el gobierno de Venezuela. Es una misma línea que no quieren votos, lo que quieren es salida por hambre, salida por fuerza para luego colocar ahí a ellos, a Leopoldo, a Ledesma, a Guaidó y a cualquier títere que ellos tengan. Porque saben que por la vía de los votos les va a ser difícil. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. ¿Creen verdaderamente que los europeos vinieron a hacer espionaje como está diciendo el gobierno de Venezuela? Déjame tus puntos de vista y tus reflexiones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.